Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. El Cristo cósmico y su impulso de vida anual. Durante la presente época nos encontramos bajo la influencia protectora de la Madre Cósmica, el signo de Cáncer, por lo que si nos hiciéramos como niños, aprenderíamos fácil y perfectamente las lecciones que por su conducto nos llegan. Sus notas claves son imaginación, intuición, compasión. La primera cualidad nos enseña a imaginarnos las cosas en la mente de un modo claro y preciso. La segunda nos ayuda a desarrollar la facultad intuitiva por la que conoceremos la unidad de toda vida y de la que a su vez nace la simpatía que es hermana del amor. Un sentimiento creado de esta forma será tan noble y grandioso que sus efluvios se extenderán mucho más allá de los límites que marca el hogar individual, ya que comprende a todo el mundo, que es en realidad una sola familia. Aprendamos a mirar ese mundo como a nuestro aliado, nuestro amigo, hasta sentir con íntima certidumbre la maravillosa unidad, el hombre con Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. San Juan 13. Gracias, Mari Carmen. De nada. El servicio al templo de la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza de Dios, en cónclave espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas, mientras escuchamos el saludo rosacruz. Queridas hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro de la del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo del Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto. Estos ángeles están por encima de todo error, y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra, ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase montes y no tengo amor,
nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de las injusticias, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo, en la oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pero si algunos dicen, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no miren cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo su definición de la grandeza que dice, aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos. El compañerismo del Espíritu es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio.
Oración Rosacruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda, para poder compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya poseemos. Haced que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Dadnos medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno, que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Y ahora, queridos hermanas y hermanos, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestras vidas diarias los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Que así sea. Que así sea. Gracias, Susana. Gracias. Que así Ya, sea. gracias. Gracias. Muchas gracias, Susana, por el esfuerzo y la buena voluntad. Hermoso. Te pido, Raúl, entonces, ya que estás, si podés darnos un resumen de lo que vimos el domingo pasado, por favor. ¿Cómo se construye el cosmos? ¿No? El cosmos, o los mundos en que vivimos, ¿no? Como tan magistralmente lo hace Max Heindel, emplea la ley de analogía. Es la llave que nos aclara, dice, todos los misterios, los aparentes misterios que se llaman, ¿cierto? Y emplea, dice, para que podamos comprender cómo realiza ese proceso de la creación de los mundos, ¿no? Y análogamente nos dice que así como un hombre, cada uno de nosotros, tiene intención de construir una casa para vivir, ¿no? ¿Verdad? Como hemos hecho todo con tanto sacrificio. Lo primero que hicimos fue teníamos la idea, ¿no? Buscamos un arquitecto y le expresamos, dice, bueno, quiero que usted me haga un diseño de la casa, ¿no es cierto? Con 2 dormitorios, 3 dormitorios, un comedor, una cocina. Entonces el arquitecto, en base a la idea al tamaño del terreno que tenemos para edificar esa casa, nos hizo el diseño, ¿cierto? Bueno, una vez hecho el diseño, aprobado todo, contratamos una empresa o un constructor, unos albañiles para que nos haga la casa, realizando algunos cambios, ¿no es cierto? Que nos parecía, acá. A medida que se iba levantando las paredes, veíamos que no era conveniente, volteamos una pared, levantamos otra, hasta que construimos finalmente la casa, y una vez terminada, o a medio terminada, la habitamos, ¿no? Y después seguimos. Dice que cuando
un gran ser, llamémosle, llamando, cuando Dios, digamos, cuando Dios decía crear un cómo, ¿qué hace? Lo primero que hace es buscar un lugar en el espacio. Busca un lugar en el enorme espacio que hay, ¿no es cierto? Que se encuentra. Dice, una vez ubicado ese espacio, lo llena, lo satura con su propia aura. Ese espacio que nosotros vemos, que los científicos creen que no, que es vacío, no es vacío. Porque ese espacio está interpenetrado por la sustancia raíz cósmica. Por cada átomo de la sustancia raíz cósmica es la que pone Dios, la pone en actividad. Ahora bien, dice, esa sustancia raíz cósmica en realidad es la expresión negativa del espíritu universal absoluto, porque son dos polos. Para que se manifieste algo en el mundo hace falta el polo positivo y el polo negativo, la electricidad, ¿no es cierto? Y todo lo que comprendo significa este mundo. Entonces el polo negativo, como decíamos, de la sustancia raíz cósmica, es la expresión del espíritu universal absoluto en su faz negativa. Y la positiva, la expresión positiva, es Dios, el arquitecto de nuestro sistema solar, ¿no es cierto? Que va creando esos mundos, que le va infundiendo vida. Y ven ustedes la inteligencia, la enorme capacidad en la creación, le va, adaptando, digamos, lo va adaptando a esa sustancia raíz cósmica para que pueda desarrollarse los diferentes mundos. Los mundos, dice que los mundos superiores son los que se crean primero. El mundo del espíritu divino, el mundo de Dios, el mundo del espíritu de vida. Y los más densos se crean después, ¿no es cierto? Para que sean habitados por por los diversos seres que van a poblar esos mundos. Y los mundos más densos, como el mundo físico, estamos hablando de diferentes mundos, ¿no es cierto? Diferentes los más densos dice que desaparecen primero. Son los que tienen más corta vida, digamos. Y los mundos superiores, más sutiles, son los que tienen mayor existencia. Y una vez que los mundos inferiores han cumplido su propósito, son desintegrados. Se le pone vida, se le pone fin a su existencia. Pero hay una particularidad que ya lo hemos señalado, que todos esos mundos, dice, no están separados como lo está la Tierra del restante planeta, ¿no es cierto? La Tierra ocupa un lugar, Marte ocupa otro lugar separado, Venus, Saturno, Júpiter, etc. No, los mundos se interpenetran, dice, uno con otro, sin que por eso interfiera en su evolución. O sea que nuestro mundo físico está interpenetrado por los otros mundos. Y de esa manera, entonces,
procede a emanar, dice, procede a emanar ese ser, hablamos del creador de nuestro sistema solar, ¿no es cierto? Emanan estas chispas divinas que somos nosotros, ¿no es cierto? Estas chispas divinas van emanando, van evolucionando a través de los 7 de los 7 periodos que ya vamos a ver después, ¿no es cierto? Que ahí lo está, lo puesto. Vamos evolucionando lenta y gradualmente en el proceso evolutivo en el que todos estamos involucrados. Pero hay una cosa importante que dice que es algo que los mundos inferiores de que estamos hablando, dice, al final del tema que hemos visto, son, dice, simples inmersiones. Miren ustedes con los eones, con los millones de años que llevamos evolucionando, dice que se trata de una simple inmersión, dice, del espíritu en la materia. Son evanescentes esos mundos. Es una cosa, simple inmersión del espíritu en la materia, lo describe Margerini. Realmente, yo le explico, es bastante el proceso que lleva, ¿no es cierto? El desarrollo de cada uno de estos mundos, cómo van evolucionando estos seres lentamente. Dice que la vida no tiene ningún apuro, todo es un proceso lento, totalmente lento, hasta no estar seguro de que estamos caminando, de que estamos bien parados, digamos, no pasamos a un siguiente estado de evolución. En fin, más o menos, yo no sé si lo quieren ampliar ustedes, es un tema muy interesante, realmente apasionante, porque tiene que ver con la creación de los mundos, del mundo en que vivimos y los mundos superiores, todo el proceso grandioso, evolutivo. Veía justamente en la pantalla, pone cada tanto, en el 7º plano cósmico, la cantidad de millones de sistemas solares, una fotografía realmente impresionante. Este esquema, este plano evolutivo en el que todos estamos empeñados, que nos va a llevar adelante, por cierto. La vida no tiene fin. Todo sigue adelante. Por eso digo, nos hacemos tantos problemas, ¿no? Que a veces por cosas tan insignificantes, cuando tenemos por delante un proceso de desarrollo evolutivo inconmensurable que no tiene fin. Bueno. Perdón, Osvaldo, si quieres agregar o alguien agregar algún comentario que nos ilustre allá. Ángel está levantando la mano, me parece. No. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Gracias, Raúl. No hay de qué. Perdón por no hacerlo tan claro, porque es muy complejo. No es fácil para nada. Ahí está el doctor Rojas. Fernán, adelante, Fernán. Yo podría aportar con un ejemplo del ser humano. Si meditamos nuestro origen desde el óvulo y el esperma, que son 2 células, y se produce la unión y empezamos a crecer. Crecemos en medio del agua, del vientre materno, después vamos al aire, empezamos a crecer de otra manera hasta que nos incorporamos. Nos incorporamos y nos faltan muchas cosas. Es decir, diría, no sé si madurar o evolucionar. El sistema nervioso, los aparatos, el equilibrio, los sentidos. Y seguimos evolucionando en periodo de 7 años. Entonces, en cada periodo vamos aprendiendo, incorporando para la evolución de nuestro espíritu. Y también
de nuestro cuerpo físico. Cuando llegamos a la plenitud, tipo 30, más o menos 35, 40 años, empezamos en la meseta, en la horizontal, a prepararnos para decrepitar, o sea, para envejecer, para evolucionar de otra manera y dejar el cuerpo físico para evolucionar en otro plano que no sé cómo será en el plano ya después de la muerte. Eso quería más o menos, de acuerdo a lo que escuché a Raúl, me viene a la memoria que si meditamos sobre esto, que le digo yo, vamos quizá a comprender un poquito lo que es la evolución. Que sí, como dice Raúl, nos hacemos problemas de todo, por pequeñas cosas. Un niño se enoja, se enferma, a veces porque no le dan el chupete cuando es en el tiempo que él quiere. En el adulto, cuando no le dan un juguete. En el niño, más grande, cuando no le satisfacen con los muñecos o los juguetes, también se enoja y eso es desequilibrarse. En el adulto, cuando tenemos todos los problemas, concretos o no, también cuando son más de lo que podemos soportar, no le ponemos límite, nos enfermamos. Y muchas veces no somos conscientes de ese proceso. Bueno, eso quería nomás aportar, discúlpeme si me he excedido. Gracias, Fernán. Muchas gracias, querido. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, yo para complementar un poquito lo que dijo tanto Fernán como Raúl, lo que me viene a la mente es los ciclos, ¿no? Hablamos de que Dios, si bien toma la siempre existente sustancia raíz cósmica, crea 7 mundos, manifiesta 7 mundos, ¿no? A su vez, cada uno de esos 7 mundos está dividido en siete también. Y después todos los seres o todas las oleadas de vida que se manifiestan en cada uno de esos mundos, ¿no? Y en cada uno de los globos de los mundos, que son el medio ambiente que crea Dios para cada oleada de vida, o para muchas oleadas de vida en un solo lugar. Por ejemplo, la Tierra tiene muchas oleadas de vida. También los seres que se manifiestan en 7, como manifestaba recién el doctor, diciendo que tenemos periodos de 7, o sea, desde que nace hasta los 7 años, de los 7 a los 14. O sea, el número 7 es un número sagrado, que se manifiesta siempre en esos tiempos o periodos en los cuales se producen los cambios necesarios, y no solo eso, sino el medio ambiente adecuado en el cual el evolucionante, el ser evolucionante, se tiene que desarrollar y al mismo tiempo superar diferentes situaciones para ir creciendo anímicamente. Es realmente extraordinario, ¿no? Bueno, si nadie quiere hacer ningún comentario, le voy a pedir a mi querido amigo Alejandro si tendría la gentileza, como siempre, de poder leernos. Sí. Gracias, querido. Bueno, los 7 periodos. El esquema evolutivo se lleva a cabo a través de estos 5 mundos en 7 grandes periodos de manifestación, durante los cuales los espíritus virginales o vidas evolucionantes se convierten primero en hombres y después en dioses. Un puntito hasta ahí. Lo que está diciendo principalmente en este párrafo, en la oración final, digamos, que en este proceso los espíritus virginales o vidas evolucionantes, no solo nosotros, sino todos los seres que evolucionan, primero se convierten en hombres. O sea, llegan al estado de conciencia humana. Eso es algo de destacar, de subrayar, de remarcar. O sea, todo el proceso involutivo, la construcción de los diferentes mundos, los medios ambientes y los vehículos en los cuales estos seres necesitan, o nosotros necesitamos, para transformarnos primero en seres humanos. La condición de ser humano es darnos a todos los seres evolucionantes la conciencia del yo, ¿no? O sea, la evolución tiene muchos objetivos, muchos propósitos, pero la conciencia del yo es fundamental
Porque una vez adquirida esta conciencia humana, después el proceso ya es para convertirnos en dioses. Es extraordinario, realmente gracias a nuestro Padre por tantas bendiciones. ¿Alguien quiere hacer un comentario de este punto? Porque me parece muy relevante. Bueno, continuamos leyendo entonces, querido amigo. Al principio de la manifestación, Dios diferencia dentro de sí mismo, no de sí mismo, esos espíritus virginales, como chispas de una llama, de la misma naturaleza que ésta, capaces de expandirse hasta convertirse ellas también en llamas. La evolución es el proceso que realiza ese fin. En los espíritus virginales están contenidas todas las posibilidades de su Divino Padre, incluso el germen de la voluntad independiente, lo que los hace capaces de originar nuevas fases no latentes en ellos. Las posibilidades latentes se transforman en poderes dinámicos y facultades aprovechables durante la evolución, mientras que la voluntad independiente produce puntos de partida nuevos y originales, o sea, epigénesis. Un momento, querido amigo. Este párrafo tan cortito tiene tanta información, ¿no? Por ejemplo, dice que al principio Dios diferencia dentro de sí mismo, pero aclara, no de sí mismo, esos espíritus virginales que somos en este caso nosotros, como chispas de la gran llama que es Él, y que somos de la misma naturaleza, capaces de expandirnos hasta transformarnos también en esa llama. Es más o menos lo que dice en el párrafo anterior. Primero nos transformamos en hombres por un proceso que se llama de involución, y después, utilizando nuestras capacidades, la voluntad adquirida y todo lo que aprendemos en esta condición humana, ¿cierto? La disciplina, la fortaleza, la decisión, la planificación, todo lo que aprendemos en esta condición humana, lo utilizamos para transformarnos en dioses. Y dice que la evolución, estamos hablando de a partir de que nos transformamos en seres humanos, porque la evolución comienza ahí, dice que la evolución es el proceso que realiza ese fin. Después dice que en los espíritus virginales están contenidas todas las posibilidades de su Divino Padre. O sea, dentro de nosotros está absolutamente, hablando espiritualmente, no del cuerpo, porque somos espíritu, esa chispa divina que nosotros somos, está dentro de ese espíritu que cada uno de nosotros es, todas las posibilidades y cualidades espirituales en estado latente, y que el proceso evolutivo las va no desarrollando, sino manifestando, porque antes no la manifestábamos. Y entre ellas dice que el germen de la voluntad independiente. Qué cosa más interesante. Por ejemplo, me voy un poquito atrás en lo que enseña más Heindel, o quizás adelante. Recuerdo haber leído en una lección, y esto lo quiero decir porque me parece muy interesante, aunque no lo comprendo todavía con absoluta claridad, como bueno, no comprendo casi nada. Comenta que cuando los tronos, que vendrían a ser los señores de la sabiduría, que nos dieron el germen de la mente, cuando nos dieron el germen de la mente, dice que el germen de la mente es una forma de pensamiento, y vendría a ser también el átomo simiente de la mente. Cuando nos dieron el germen de la mente, lo primero que nos dieron, o sea, es la cualidad negativa de la mente, que vendría a ser la obediencia. Es decir, no teníamos voluntad para nada, pero sí éramos obedientes. Entonces, la cualidad negativa de la voluntad, o la primera cualidad de la mente referida a la voluntad, es justamente la obediencia. Y ese es a través de la obediencia que nosotros alcanzamos este estado de conciencia humana, donde se nos enseña o se nos empieza a dar y a aprender a desarrollar la voluntad, la disciplina. Y una vez obtenido eso, es lo que nosotros utilizamos ya positivamente, porque lo utilizamos nosotros, no somos obedientes, sino que tomamos
digamos, al toro por las astas, dicho de alguna forma, y nos movemos hacia adelante. Esa vendría a ser la cualidad positiva de la misma voluntad. Lo comento porque me parece muy, muy interesante. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Me encantaría escuchar a alguien. Sí, quería comentar una cosa, que, que siempre he tenido yo la cosa de que nunca he sido obediente, siempre he sido más bien rebelde, ¿no? Y recuerdo que, por ejemplo, eso lo he llevado mal, ¿no? Porque me decía, es que tú no obedeces. Mi marido también, es que no obedeces, tú vas a lo tuyo. Y entonces a mí me ha quedado siempre como que eso para mí, como que esta desobediencia era algo que tenía que trabajar, ¿verdad? Que tenía que trabajar y cambiarlo de mi personalidad. Y ahora tú me estás diciendo que la obediencia es, o sea, que ¿cómo has dicho? La voluntad, la cualidad La voluntad negativa, está por encima de la obediencia, ¿no? Porque es como que, o bueno, yo no sé, o a lo mejor estoy trabajando, o a lo mejor mi desobediencia es mi parte negativa de mi personalidad, no sé. Ahora, esto también es importante, ¿no? Porque yo siempre me he considerado desobediente y si me dicen, ves por aquí, pues yo voy por allá, ¿no? No sé, nunca me ha gustado obedecer. No sé si es algo malo, bueno o qué es. ¿Tienes algo más que decir de esto o lo dejamos así? no, no, yo te digo que es excelente y maravilloso que vos decidas sobre vos, porque es la manifestación de la cualidad positiva de la voluntad, que estás poniendo en práctica, que obviamente te va a traer al principio quizás algunos inconvenientes o dolores porque uno comete errores, pero de esos errores aprende. La necesidad de la cualidad negativa es aquella que nos da la posibilidad de poder ser guiados y llevados de la mano para aprender y crecer en condiciones en las cuales nos son favorables para alcanzar el desarrollo de la voluntad propia. Ejemplo, nuestros hijos, cuando son chiquititos, ¿viste? Necesitan realmente la orientación y la guía de los padres, porque no tienen voluntad propia. Porque, por ejemplo, si vos le preguntás a un niño, ¿de quién sos vos? O ¿quién sos vos? Yo soy de mi mami y de mi papi. O sea, no hay en él el yo soy yo y me impongo. No, yo soy de mi mami, de mi papi, y sus guías, su ideal, digamos, son ellos. Entonces, mira la importancia que tiene en el desarrollo y en el crecimiento de estos niños para alcanzar la individualidad, esa etapa en la cual, por medio de la obediencia, se los capacita para que después puedan, una vez manifestado en ellos la voluntad, tomar decisiones más acertadas. Entonces, la obediencia tiene un lado positivo, pero la voluntad aplicada por nosotros mismos es de un valor tremendo, porque es a través de ella, o por lo menos uno de los factores, que nos va a llevar a que nos transformamos en dioses, porque no nos vamos a transformar en dioses nunca si somos siempre obedientes. No, nos vamos a transformar en dioses si tenemos la voluntad para hacerlo y comprendemos cómo. Todo eso va aparejado de experiencia, conocimiento, caídas, levantadas, un montón de cosas que nos pasan en la vida. Lo cual, por eso mismo tenemos que dar gracias a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así que sentite feliz, yo me siento feliz por vos, por eso. Pues gracias, porque yo tenía esto de que tenía que trabajarlo y que tenía que ser obediente. Pero tengo este punto que no puedo, o sea, me cuesta, ¿no? Entonces ahora me quedo más tranquila. Gracias. Por favor, gracias a vos. Amigo Raúl, ¿querías comentar? Que al principio de la manifestación dio diferencia dentro de sí mismo, dice, con mayúscula, dentro de sí mismo, enfatizando. Y entre paréntesis pone no de sí mismo, como para dar a entender no sé, ¿no es cierto? Esos espíritus originales, claro que enfatizando el hecho de que estamos dentro, que estamos evolucionando dentro de Dios, ¿no es cierto? Como chispa de una llama. En el proceso evolutivo en el que estamos empeñados,
hasta dice que es una cosa, hasta convertirnos en una llama. No recuerdo lo que decía Augusto el domingo pasado, de que vamos a hacerlo mismo, vamos a hacerlo, cuando nos convertamos en una llama, vamos a ser igual a nuestros padres, vamos a hacer las mismas cosas que hace. No, siempre diferente, vamos a ser diferentes, porque no se manifiesta nunca el mismo estado, digamos, así como cuando nosotros pasemos al estado en el periodo de Júpiter, como los ángeles, no vamos a ser como los ángeles, sino que vamos a ser superiores a lo que los ángeles son ahora. No sé si me explico bien. Pero ese énfasis que pone, ¿no es cierto? No de sí mismo, como dándole, no sé si lo explica vos mejor que yo después. Hace más Händel, pone énfasis en el hecho de que estamos dentro, evolucionando a nosotros ahora, en este momento, somos una parte de Dios porque estamos evolucionando, estamos desarrollando las potencialidades latentes divinas, ¿cierto? Estamos puliendo, se lo pone el ejemplo como el diamante. Somos como un diamante en bruto, ¿se acuerdan? Que dice Maquede, ¿no es cierto? El diamante se extrae de la piedra, de la tierra, está todo lleno se lo somete a la piedra de Merel y se convierte en esa gema brillante, luminosa, hermosa que vemos adornando la joya de nuestra esposa que usan todo eso. No sé, Osvaldo, ¿qué opinas vos eso dentro de sí mismo, si es así como digo yo? O lo enfatiza para que no lo tomemos como una cosa, ¿no es cierto? Eso del no de sí mismo. ¿Alguien quiere? Gracias, Raúl. Está bárbaro, pero ¿alguien quiere o tiene alguna opinión respecto de ese punto? ¿Alguien quiere manifestar algo? Adelante, Susanita. Bueno, yo siempre he dicho que el mundo de Dios me provoca vértigo. Y un día estaba en la playa, bueno, os cuento mi experiencia para que si a alguien le sirve, a mí me ayudó a entender lo que es el mundo, lo que es Dios, ¿no? Y en concreto lo que dice que emanamos de sí mismo, ¿no? Estaba yo en la playa, en la orilla, viendo el mar y pensando en el mundo de Dios. Que si una chispa, que si era una gotita, que si no sé qué. Bueno, de repente vino una ola y dejó gotitas de agua de ese mar inmenso en la playa, encima de la arena. Algunas cayeron en mi pierna. Entonces yo estaba mirando esas gotas y viendo que cada una podía tener una experiencia diferente, ¿no? La gotita que cayó en la arena, pues estaba en una sustancia que le proporcionó una experiencia diferente que la que cayó en mi pierna. Y yo pensé que quizás esa era la idea, ¿no? de Dios y de nosotros mismos. Emanábamos de ese mar, esas gotas eran esas, hago una analogía, ¿eh? Esas gotas podían ser pues esos espíritus virginales que teniendo todas las facultades que tenía el mar o el propio Dios, pues evolucionaban, ¿no? Y entonces siempre que se habla de Dios ahora, pienso en esa imagen del mar y me hace entenderlo mejor, ¿no? No sé, a lo mejor a otro pues le puede provocar mal de cabeza, pero a mí me provocó pues esa seguridad de que esa experiencia, esa manera de que los poderes latentes se conviertan en dinámicos, pues es en la experiencia, ¿no? Diaria, de esas gotitas que cayeron, pues uno en la arena, otro en un barrizal, otro cayó en una planta, otro cayó en una pierna de una señora que estaba ahí tomando el sol. Y así lo entendí yo, lo entendí así y me dio pues esa paz, ¿no? Y también volvió esa ola y recogió todas las gotas que habían quedado fuera del mar. Yo creo que ahí también tenemos otra solución, ¿no? A ese problema cuando dice, el día de la recogida esa, que cuando ese mar recogió esas gotas, cuando Dios recoja
a todas estos espíritus virginales, pues nosotros creceremos, pero él también. Él sube de rango de Dios, porque esas experiencias son también de él, porque somos parte de él, salimos de él mismo. Y eso es lo que a mí, esa idea del mar me ayudó a entenderlo, ¿no? A veces miraba pues un fuego y no, porque la chispa divina, las gotas que salen, pues acaban volviendo a la llama y vuelven a crecer, ¿no? Pero para mí me ayudó más el tema del mar, mira, es que eso me ayudó mucho ver el mar, ¿no? Esas gotitas que salían del mar eran esos espíritus originales, con diferentes experiencias que también ayudaron al propio Dios a crecer, a otro plano, dentro del mundo de Dios. Y luego lo que decía Mari Carmen, de la mente, de la obediencia. La obediencia, si tú actúas por tu propio convencimiento, eres obediente por tu voluntad propia, no porque nadie te lo obliga. Si tú entiendes que no tienes que pasar por allí, pues no pasas. Si te dicen no pases por allí, pues no pasas. Porque eres rebelde, por lo que sea, porque necesitas saber el porqué. Y ni eres mala ni nada. Y ya está. Espero haber ayudado, no haber enredado más la troca. ¿Cómo nos apoyamos, verdad, Susana y yo? Esto es una forma de entender la filosofía también, claro. Gracias. Muchas gracias, Susana. Muy linda la imagen. Ya te doy la palabra, Huguito. Muy linda la imagen, ¿no? Imaginemos Dios, el agua, el océano, y el océano está formado por una multiplicidad gigantesca y enorme de gotas, que podrían ser cada uno de los espíritus virginales. Entonces, cuando se habla de que Dios es un ser que está constituido por muchos seres, es algo extraordinario, tal cual como lo había manifestado Arnaldo anteriormente. Huguito, por favor. Sí, ¿me escuchan? Claro y fuerte. Bien, gracias. No, volviendo a eso dentro de sí mismo y en paréntesis, que dice no de sí mismo, no sé si yo lo que veo acá, por ejemplo, que la palabra dentro la colocan con otra letra. No sé si lo han captado eso. ¿Sí? Dice, Dios diferencia dentro de sí mismo, y en el libro que yo tengo acá, dentro está con otro tipo de letra. Sí, con otro tipo de letra. Eso significa, desde mi punto de vista, es como que si yo, como persona, modifico una célula mía y queda dentro mío. ¿Sí? Y si yo erradico la palabra dentro y digo Dios diferencia de sí mismo, viene a ser como que esa célula que yo modifiqué mía se la transmití a otra y sale de mí. No sé si soy claro en el ejemplo que estoy dando. Es decir, esto está en total coincidencia de que somos parte de Dios, porque esa célula no está fuera de Dios, está dentro del aura de Dios, del espíritu de Dios. Por eso Max Heidler, desde mi punto de vista, hace la diferencia en esa letra dentro. No es algo que se expande hacia afuera de él para comenzar quizás otra vida, ¿verdad? Pero fuera de él. No, somos parte de él. Pertenecemos a él y por eso pienso que hace hincapié en la palabra dentro. Eso es lo que quería comentarle, no sé si está claro o no. No, excelente, Huguito, sí. Yo lo siento también así. Por ejemplo, ve cuando habla lo que leíamos el domingo pasado, que decía que cuando Dios se aísla en una parte del universo, que no debe ser cualquier lugar, sino que debe estar en armonía con las leyes, y empieza a diferenciar dentro de sí los diferentes mundos, Él los va creando. Y eso está contenido dentro de esa aura que Él expande en el espacio que va a ocupar, ¿sí? Pensado físicamente y en los mundos superiores también. Es decir, el lugar que va a ocupar es donde va a manifestar a todos esos seres que son parte de Él, pero no son Él, porque Él también es un individuo. Dios es un individuo. Y como es Él, y como es arriba es abajo, nosotros también somos individuos.
con las mismas potencialidades de él. Por eso tenemos la posibilidad, gracias a la labor que él hace, ¿cierto? También él crece anímicamente por eso, pero nosotros también, y vamos a llegar no solo a la misma altura de él, sino que cuando lleguemos a esa altura seremos mejor que él todavía, porque nada, como decía Raúl, se repite exactamente igual, sino siempre de una mejor manera. Excelente, todos los comentarios maravillosos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, sí, yo tuve que separar en dos esa oración como para poder llegar a entenderlo. Porque, claro, vos decís dentro de sí mismo, no de sí mismo, si lo leemos por separado, ahí yo por lo menos le encontré el significado. Pues yo decís, al principio de la manifestación, Dios diferencia dentro de sí mismo esos espíritus virginales, significa que contiene, Él los contiene. Ahora, si vos decís, al principio de la manifestación, Dios diferencia de Él esos espíritus virginales, es como decir, Dios acá y los espíritus virginales allá. Se diferencia, yo me diferencio de vos porque tenemos diferentes opiniones, por ejemplo. Entonces, por ahí lo vi. La importancia de decir, Dios diferencia dentro de sí mismo, es decir, los contiene. No, yo acá y vos allá. Por ese lado me parece que es. Lo que pasa es que en español es un juego de palabras que a veces te deja, ¿qué quiso decir? ¿Qué diferencia hay una y otra? Y hasta que no lo separé no había caso. Excelente lo que has comentado. Muy bien, Alejandro. Ahora sí he comprendido eso de sí mismo. Te lo has explicado muy bien, Alejandro, te felicito. Claro, ahí está claro. Dentro de sí mismo, no del fuera de él. Claro. Está bien. Muy bien. Excelente. Te agradezco que me has he comprendido ahora eso yo que lo vengo leyendo de tanto y nunca pude entender esa diferencia de sí mismo. Con mayúsculas y con minúsculas. Está claro, no, Osvaldo, ¿no? Sí, tal cual, hermoso, ¿no? Y la palabra que más me gustó que usó Alejandro es que estamos contenidos dentro de nuestro Padre, de nuestro Dios. ¿Sí? Si no somos Él es un individuo y nosotros también somos individuos. Pero estamos contenidos dentro de Él y gracias a eso podemos crecer anímicamente. Fantástico. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o continuamos leyendo? Adelante, Fernán. En el organismo ocurre algo más o menos parecido, me acaba de venir la idea para explicar. Dentro del organismo ocurren procesos celulares individuales, se diferencian de acuerdo a los tejidos, de acuerdo al órgano, se diferencia cada uno. Toda célula que no cumple con la diferenciación mandada por el órgano central que es el cerebro, de alguna manera es expulsado del organismo. A veces esa transformación dentro del organismo genera lo que es una expectoración, por ejemplo. La expectoración es son células propias del organismo que están conteniendo sustancias que no corresponden y el organismo hace un esfuerzo por liberarse de esa expectoración. Hasta que, pasado un periodo, o lo hace por la fuerza, por la capacidad que tiene el organismo de superar esa crisis, o le colocan la cantidad de antibióticos o lo que sea para que le ayude al organismo a expulsar eso. Eso quería decir. Muy esclarecedor, gracias, querido amigo. Sí, porque nosotros estamos constituidos también por una multiplicidad enorme de células, ¿cierto? Y cada una de ellas es individual. Si bien trabajan en armonía para constituir nuestro vehículo,
ninguna de ellas, digamos, soy yo literalmente, sino que ellas trabajan en armonía y obedecen, hablando de obediencia, a los principios que sostienen nuestro cuerpo. Quizás en el proceso evolutivo llegue un punto en el cual cada una de ellas se les brinda la oportunidad o le brindamos la oportunidad de que se independice y se transforme en su debido momento a través de un proceso en lo que somos hoy nosotros, seres humanos. Una forma de pensarlo quizás. Bueno, muchas gracias. A ver, Andrés hace un comentario, lo leo un segundito por favor. Andrés dice, hay que recordar cuando hablamos de textos traducidos que el idioma español tiene muchos más vocablos que el inglés, así que la riqueza de expresión puede depender mucho más del contexto y otras cosas. Bien, excelente aclaración tomar en cuenta cuando leemos algo. Bien, ¿podés continuar leyendo, Ale, por favor? Sí. Antes del principio de su peregrinación a través de la materia, los espíritus virginales se encontraban en el mundo de los espíritus virginales, el próximo al más elevado de los 7 mundos. Ellos tienen conciencia divina, pero no la conciencia de sí, del yo. Esta conciencia, el poder anímico y la mente creadora son las facultades que se adquieren en la evolución. Cuando los espíritus virginales están sumergidos en el mundo del espíritu divino, quedan ciegos e inconscientes en ese estado de materia. Están ya ajenos a las condiciones exteriores, como lo está el hombre sumergido en trance profundo. Este estado de inconsciencia prevalece en el primer período. Hasta ahí un segundo. Estos dos párrafos estaría bueno tratar de dilucidarlos un poco. Dice, antes del principio de su peregrinación, a través de la materia, dice que nosotros, los espíritus virginales, nos encontramos en el mundo de los espíritus virginales, que es el más elevado de los 7 mundos, o sea, el más próximo a los 7 mundos. Ellos tienen conciencia divina, teníamos conciencia divina, pero no la conciencia de sí, no éramos conscientes de nuestra individualidad, del yo. Esta conciencia, aclara, el poder anímico y la mente creadora son las facultades que se adquieren en la evolución. O sea, primero hubo un proceso de involución que nos llevó al estado humano. Pero la conciencia, el poder anímico y la mente creadora son facultades que se obtienen en el proceso evolutivo, en el cual nosotros recién estamos empezando. Bien, uno dice recién. Sabemos que ha tomado miles de años, o millones de miles de años quizás, estar donde estamos. Pero el proceso evolutivo que nos va a dar la conciencia mucho más elevada, el poder anímico y la mente creadora, las vamos a obtener a través de este proceso cuando alcancemos el mismo nivel o grado que tiene nuestro Padre Celestial. Después dice, cuando los espíritus virginales están sumergidos en el mundo del espíritu divino, dice que quedan ciegos e inconscientes en ese estado de materia. Están ya ajenos a las condiciones exteriores como lo está el hombre sumergido en trance profundo. Este estado de inconsciencia prevalece en el primer periodo. Esto a mí me llama mucho la atención, ¿no? Imaginemos, tratemos de imaginar, somos espíritus virginales. Y cuando ingresamos al mundo del espíritu divino, o sea, se manifiesta ese mundo, e ingresamos en él, perdemos la conciencia y estamos como en un estado de trance profundo. Como estar dormido sin soñar. Plena oscuridad, ¿no? Me cuesta entender eso. Porque recién es el primer velo. Y en el primer velo es semejante oscuridad. ¿Alguien puede comentar algo al respecto? Es difícil. Yo quería hacer una aclaración, a lo mejor no tiene, bueno, yo creo que sí que tiene que ver algo, ¿no? Pero no sé si esa es la pregunta que tú haces, Osvaldo. Yo cuando se habla de cuando dicen que el hombre ha caído, ¿no? Dice la caída del hombre, exactamente, la caída del hombre.
Yo no lo veo así, nunca lo he visto así, jamás, sino que creo que el hombre no es que haya caído, es que nos tocaba esta evolución, nos tocaba este aprendizaje de la materia, porque ni los ángeles ni los arcángeles han trabajado la materia nunca. Siempre el cuerpo etérico, cuerpo de deseos, arcángeles, ¿no? Etérico, ángeles, y de deseos, arcángeles, y nosotros somos los señores, seremos los señores de Piscis, pero habremos trabajado nuestro mundo, el más, el más bajo será la materia, ¿no? Entonces yo creo que, que a lo mejor por eso hemos hecho este proceso, ¿no? De involución, de no ver nada, no saber nada, porque teníamos que llegar de espíritus virginales que estábamos en contacto con la divinidad, teníamos que ir a lo más denso, ¿no? Que era la materia. Y necesitamos ese proceso. Es que no sé, yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Es lo que necesitamos para aprender este mundo de la materia, que es el más denso, es el que es más oscuro, es el que no estamos conectados con nada, a no ser que lo trabajemos. No sé, esta es mi idea, ¿eh? Está bien, Mari Carmen, está bien. Pero bueno, si hablamos de ese tema no vamos a adelantar mucho porque más adelante y bastante más adelante está. El tema de la caída tiene sus cosas. Pero volviendo acá, a mí me llama la atención que nosotros, dice Max Heindel, que a medida que fuimos descendiendo en la materia y cada vez obteníamos un vehículo más denso, cada vez se oscurecía más nuestra conciencia. Y se comentó en domingos anteriores, hace poco, que por ejemplo el hecho de el último vehículo, o sea, el cuerpo denso, es un vehículo que nos oscurece tanto de la realidad espiritual, es como si tuviéramos empotrados, ¿no? Como la imagen que a una persona se le mete dentro de una pared y queda, o sea, totalmente limitada, no puede hacer nada. Bueno, nosotros estamos tan limitados y tan alejados de la realidad espiritual que no la percibimos. Creemos que somos la materia, creemos que somos el cuerpo. Y entonces nos cuesta mucho ver eso. Entonces, a despertar, comprender, aprender eso, es un proceso que nos cuesta. Pero entenderlo es muy importante porque a partir de ahí recién vamos a poder tomar una decisión clara de hacia dónde vamos. Por eso me llama tanto la atención que si el último vehículo, que es este de materia física, nos oscurece tanto, ¿cómo puede ser que aquel que pertenece a los reinos espirituales nos haya sacado de una conciencia divina, como dice ahí, y nos haya puesto en una conciencia oscura como un trance profundo? Quizás era el primer paso que necesitábamos para poder comenzar el proceso de involución. La verdad no lo sé, por eso lo pregunto, pero está bien, todo aporte está genial. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Sí, por favor, pensaba mientras leía, ¿no? Qué proceso lento, un proceso lento, ¿no? De que se valen las jerarquías espirituales, porque estamos, justamente, necesitamos pasar por esos diferentes mundos. El mundo de los espíritus originales dice que es el que está más cerca, al más elevado de los mundos. Pero es un proceso de maduración, un proceso lento, un proceso de preparación para que podamos, en el futuro de venir de los tiempos, ir desarrollando esa conciencia. Por eso hace falta, imagínense usted, ¿en cuánto tiempo estamos? Miles, millones de años, a lo mejor ahí, justamente, en contacto con porque hay jerarquías espirituales que nos acompañan siempre. ¿Qué procesos tan perfectamente desarrollados, planificados, para que nosotros podamos, con el tiempo, desarrollar, dice, esa conciencia, el poder anímico y la mente creadora, que son las facultades que se adquieren durante la evolución hasta
convertirnos en una jerarquía espiritual semejante a nuestro Padre, ¿no es cierto? Semejante, pero no igual, como decimos. Es maravilloso. Quería hacer ese comentario que me parece que es fascinante, ¿no? Es fascinante el proceso que estamos viviendo. Adelante, Osvaldo. Gracias, Raúl. Bueno, Ale, continúa, por favor. Sí, la verdad que esa frase es bastante... acá. En el segundo periodo, adquiere la conciencia del sueño sin ensueños. En el tercero, alcanza el estado de sueño con ensueños. Y a la mitad del cuarto periodo, al que hemos llegado ahora nosotros, se adquiere la plena conciencia de vigilia humana. Esta conciencia pertenece únicamente a la más inferior de los 7 mundos. Durante el restante medio periodo actual y los 3 periodos completos subsiguientes, el hombre debe expandir su conciencia hasta comprender los 6 mundos superiores a este mundo físico. Cuando el hombre pasó a través de estos mundos en su descenso, sus energías eran dirigidas por los seres superiores que lo ayudaron a enviar la energía inconsciente hacia adentro para construir los vehículos apropiados. Por último, cuando había avanzado y equipándose suficientemente con su triple cuerpo, instrumento necesario, entonces esos elevados seres le abrieron los ojos y le hicieron dirigir su mirada hacia afuera, sobre la región química del mundo físico, para que sus energías pudieran conquistarla. Cuando el hombre se haya preparado por su trabajo en la región química, su próximo paso de progreso será la expansión de su conciencia hasta incluir la región etérica, después el mundo del deseo, etc. Hasta ahí, mi querido amigo. Acá aclara un poco más lo que hemos estado compartiendo, ¿no? 4 procesos con diferentes niveles de conciencia hasta alcanzar el nivel de conciencia humana. Es decir, el proceso que nosotros en las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz de Max Heindel hablamos de involución. Es decir, la involución tiene como fin otorgarnos el medio ambiente, es decir, los mundos, y los vehículos para que llegado el cuarto día, digamos, alcancemos este nivel de conciencia que se llama humana. Y a partir de aquí, ya por esfuerzo propio, construir y ampliar esta conciencia cada vez más hasta alcanzar la conciencia de nuestro Padre Celestial. Acá dice, no me acuerdo bien dónde, pero lo que estaba leyendo recién nuestro querido amigo Alejandro, que en el proceso involutivo, las grandes jerarquías utilizaban nuestras fuerzas o nuestras cualidades espirituales para, ¿cierto?, dirigirnos en el sentido justo y apropiado. Ahí, cuando dice, cuando el hombre pasó a través de estos mundos en su descenso, sus energías eran dirigidas por los seres superiores que lo ayudaban a enviar la energía inconsciente hacia adentro para construir los vehículos apropiados. Esto a mí me encanta y es fantástico. ¿Ve? Cuando el hombre pasó a través de estos mundos en su descenso, sus energías eran dirigidas por los seres superiores que lo ayudaron a enviar la energía inconsciente hacia adentro para construir los vehículos apropiados. Es decir, las grandes jerarquías utilizaron nuestras cualidades y poderes espirituales porque nosotros no tenemos o no teníamos inteligencia o voluntad para hacer uso de ellas. Entonces ellas utilizaron las nuestras para construir los vehículos necesarios para que nosotros pudiéramos alcanzar en este cuarto día de manifestación el estado de conciencia humana. Yo entiendo, y ustedes pueden obviamente rebatir lo que yo digo o plantear otra postura, que durante el proceso de involución, las grandes jerarquías, al nosotros no tener voluntad, tener esa voluntad negativa de la obediencia, utilizaban esas cualidades
para guiarnos en la construcción de todos estos vehículos sin hacerlo ellos. Es decir, utilizan nuestras propias energías, nuestras propias fuerzas, nuestras propias cualidades. Obviamente que ellos ponen su voluntad, su fuerza para ayudarnos, pero no lo hacen interviniendo con nuestra libertad, sino que nos ayudan para alcanzar este estado, en este proceso de involución que nos llevó hasta alcanzar el estado de conciencia humana, y que aún, creo yo, todavía nos falta un poco más, no sé cuánto, para que despertando y tomando conciencia de quiénes somos realmente, que somos espíritu, lo enfatizamos, que somos espíritu, y que tomemos la decisión de liberarnos de las cadenas de los diferentes vehículos para trascender y construir nuevos vehículos que son cuerpo-alma, que nos van a llevar a acrecentar nuestra conciencia hasta la misma conciencia del Padre. Pero eso ya lo vamos a manejar nosotros, obviamente que siempre nos ayudan, pero ya va a ser una decisión personal. No sé si alguien quiere comentar algo o estoy diciendo cualquier cosa. Adelante, Raúl. El proceso es un proceso maravilloso ese, pero nosotros como espíritus originales, lo fundamental, claro, lo fundamental o la intención de la jerarquía creadora, ¿no es cierto? Fue que enseñarnos a construir un vehículo apropiado. ¿Para qué? Para ser utilizado posteriormente. Un proceso enorme de tiempo, imagínense, aprender a construir un vehículo físico para poder habitarlo, para poder hacer todo lo que estás diciendo vos, ¿cierto? Construir esos vehículos para poder utilizarlo en el proceso evolutivo. Por eso la fraternidad, como hemos visto otros amigos, la tríada del progreso, ¿cuál es? Involución, evolución y epigénesis. El paso previo, preliminar, es la involución. Para aprender a construirnos un vehículo apropiado con el cual, para poder utilizar, una vez que fuimos capaces, una vez que aprendimos ¿no es cierto?, a construir ese vehículo, aprendimos el ego, el espíritu, la chispa divina, toma posesión de ese vehículo y se le agrega, se le da el germen de la mente, el germen. Nuestro Padre Celestial, el más elevado iniciado de los seres de la mente, nos da el germen de la mente. Entonces ya, el vehículo que construimos, ayudados por jerarquías espirituales para construir, nosotros estaba listo, pero hacía falta ¿el qué? El germen de la mente para ser utilizado en el proceso, en la evolución. Y luego la epigénesis, ¿no es cierto?, para poder progresar, para poder desarrollarnos, el desarrollo de la triple alma, el cuerpo alma, ya me estoy adelantando, pero es maravilloso. Es loable el esfuerzo, ¿no es cierto?, la dedicación, el tiempo que emplearon esas jerarquías espirituales, la paciencia que tuvieron para que toda la humanidad, ¿no es cierto?, pudiera, imagínense, un proceso lentísimo, del que debemos estar agradecidos, por supuesto, a esa jerarquía, ¿no? Siempre hay que estar agradecido por el trabajo tan noble y bendito que llevaron a cabo. Sin esa ayuda no podríamos haberlo logrado. Por eso decía yo, estar agradecidos, ¿no? Adelante. Gracias, Raúl. Ángel, adelante, Ángel. Un ejemplo. Hay un micrófono abierto, el de Raúl. Ahí está, yo lo apagué. Cuando, dígame. Cuando se dice que los seres superiores dirigen nuestra energía,
para ayudarnos a evolucionar. Ese ejemplo yo lo veo muchas veces y me ha causado interés cuando yo trabajo en la construcción. Cuando se está haciendo un edificio, 10, 15, 20 pisos, hay gente que es completamente ignorante trabajando cuando comienza el edificio. No sabe él nada para hacer un edificio de 20 pisos, pero tiene los ingenieros que lo van dirigiendo y él con una pala y una cuchara va cavando los cimientos de un edificio de 20 pisos. Él no sabe nada, pero los que verdaderamente saben los van dirigiendo. Y cuando yo vuelvo a la obra a los 6 meses o al año, esa persona que era completamente ignorante, que lo único que sabía agarrar era una pala, la mirada de ese ser ya es diferente. Ya no es más el ser ignorante que no sabía nada, ahora aprendió bastante en la construcción de edificios. Y después pasa a ser un medio oficial, después pasa a ser un oficial, un armador, y van evolucionando con la dirección de los ingenieros, de todos los ingenieros que verdaderamente saben. Entonces me parece que ese es el ejemplo que yo miro siempre, como una persona que completamente, hay gente del norte que hasta son analfabetas, y van a trabajar ahí de peones, no saben nada, saben solamente agarrar la pala. Y cómo dirigiéndolos comienzan a hacer un edificio de 10, 15, 20 pisos y ellos terminan siendo oficiales albañiles, oficiales armadores, los que arman los edificios, acá les llaman carpinteros, y es una asociación lo que estaban diciendo ustedes, de que los seres superiores nos guían y el ingeniero está guiando y usando la energía que tiene ese ser ignorante, pero tiene una energía para trabajar en la tierra, en la construcción. Y así me parece que es cuando nos guían los seres superiores. Con la energía nuestra, ellos la van dirigiendo y vamos aprendiendo. Excelente, hermoso realmente el ejemplo. Muy buena Fantástico. analogía, Ángel, muy buena, buenísima. Es como la frutillita del postre. Fantástico realmente. ¿Alguien quiere comentar algo más, por favor? Adelante, Susana. Bueno, simplemente decir que el análisis que has hecho, Osvaldo, anteriormente, me has contestado a la pregunta que hiciste anteriormente. ¿Por qué cuando estamos en el mundo del espíritu divino quedamos ciegos e inconscientes, ¿no?, de nuestro entorno? Claro, evidentemente, eso lo aprendimos en la involución. Aprendimos a ver y a ser conscientes de nosotros mismos, ¿no? Yo he querido entender que quizás ese trabajo que hemos hecho en este plano físico es un ejercicio para abrir los ojos y la conciencia en el mundo del espíritu divino. Nada se pierde, ¿no? No sé, me lo has hecho entender así. Cuando te oí hablar, parecías que estabas contestando esa pregunta. Gracias, Susana. Todo el trabajo que hemos hecho aquí no puede quedar en la nada, ¿no? No pues queda. El trabajo que tendremos arriba será justamente, pues eso, también lo mismo. Abrir los ojos y la conciencia a través de nuestra experiencia. Esa es una de las fuerzas latentes que tenemos, que la convertiremos en dinámica. Porque ¿quién dijo que tenía que ser en el planeta Tierra? Que tenemos que poner en práctica esas fuerzas. Ahí lo dejo. Gracias, Susana, hermoso, muchas gracias. ¿Sabes que me has hecho acordar algo que leí hace un tiempo y que manifiesta, por ejemplo, el hecho, quiero hablar de la memoria, lo vamos a relacionar con esto, porque estamos hablando de expandir nuestra conciencia, ¿cierto? Hemos alcanzado la conciencia del yo, ahora tenemos que expandirla todavía, mucho más. Y Maja Heindel comenta, o sea, algunas cosas que comenta Maja Heindel que son muy aclaradoras de esta expansión de conciencia. La memoria tiene un factor importantísimo en la evolución. Es tan importante que sin memoria no se puede evolucionar.
Imaginen el impacto que tiene la memoria en la evolución. Ahora bien, Magindel comenta casos de personas que se suele comentar, seguramente todos conocemos a alguien, que tiene esa memoria fotográfica que sabemos decir, que se acuerda hasta el más mínimo detalle. Y todos tenemos memoria en alguno u otro grado. Es decir, yo hago un esfuerzo por recordar y veo imágenes de lo que quiero recordar. A veces, si es algo cercano, lo veo con más nitidez que si es algo lejano, pero mi memoria está presente. Magindel comenta que cuando enfocamos en mirar en la memoria, lo que realmente estamos mirando es el éter reflector. Y eso a mí me hace entender que es expandir nuestra conciencia, porque es uno de los primeros pasos quizá que tiene que ver con la memoria, de que estamos viendo ya el éter. Porque cuando uno está memorizando no necesita tener los ojos abiertos. Y si los tiene tampoco es tan importante porque está viendo una imagen interna. Y esa imagen interna es la del éter reflector, porque estamos teniendo acceso a la memoria. A mí me ilustra mucho y digo, qué maravilla, ¿no? Y estamos quizás arañando eso como comenzando. Otra cosa que recuerdo, que dice que, por ejemplo, la conciencia que corresponde al mundo del deseo, dice que hay 4 conciencias correspondientes al mundo del deseo, y que nosotros las vivimos en alguna manera acá, obviamente algunos más que otros, tiene que ver con la evolución individual de cada uno. Pero por ejemplo dice que cuando uno está durmiendo, obviamente salimos del estado de conciencia de vigilia, el estado de conciencia plena que nosotros tenemos en este mundo material, podemos ver realmente sueños que son confusos, ¿sí? Sueños que tienen cierto grado de confusión. Y dice que ese vendría a ser como el primer nivel de conciencia, ¿no?, que corresponde al mundo del deseo, porque nuestra percepción de ese mundo se hace en un estado de inconsciencia en el cual vemos cosas, pero no sabemos lo que vemos, inclusive podemos olvidarla cuando despertamos. Pero dice que ese estado de conciencia pasa por 4 grados, ¿no?, hasta llegar al estado de conciencia que correspondería al mismo estado de conciencia que tenemos sobre el plano físico cuando estamos despiertos, en ese plano, donde inclusive comenta él, Magindel comenta que cuando él había alcanzado su primera iniciación y tenía plena conciencia del mundo del deseo, ¿no?, él al despertar, digamos, o a entrar en el mundo de conciencia de estado de vigilia, se olvidaba o tenía de las cosas que vivía en ese plano, pero era consciente en ese plano. O sea, hay mucho más, porque Magindel comenta mucho más, pero ves que tenemos en este plano material vislumbres de que estamos despertando a esos niveles de conciencia. Dice muchas cosas más que son muy interesantes, que quizá en un momento más adelante podremos hablar, pero es fantástico el hecho que realmente hemos alcanzado este estado de conciencia y vamos a poder abrir nuestros ojos conscientemente en la región etérica y al mundo del deseo, y después a la región de la mente. Vamos hacia allá, y depende del esfuerzo que nosotros hagamos para lograr eso, porque dice Magindel que es un esfuerzo personal. Espero no haberlo complicado e irme mucho del tema, pero como estamos hablando de conciencia, me parece oportuno. Bien, ¿alguien quiere comentar algo? Adelante, mi querido amigo Andrés. El tema que estamos tratando es probablemente uno de los más elevados del concepto Rosacruz del Cosmos. Max Heindel recomienda no hablar de las experiencias espirituales, para no contaminarlas con la opinión propia, la opinión que tiene uno y la ajena, porque esas opiniones están condicionadas por nuestra experiencia vital actual en el mundo físico. Por el contrario, recomienda meditarlas en silencio. Respecto de lo que estamos hablando, personalmente creo que, además del intercambio valioso que hay entre los estudiantes, estos temas necesitan ser abordados nuevamente en silencio,
Yo creo que eso nos va a dar una perspectiva diferente, probablemente superior, probablemente superadora a todas las expresadas. Las charlas que tenemos sirven para disparar esas búsquedas y probablemente para darnos ánimo para la lectura personal, porque hay que acordarse que hay gente que en una primera lectura puede llegar a desanimarse. Entonces, es valioso realizar estas discusiones, estas charlas, pero hay que recordar que estos temas requieren ser abordados otra vez en silencio y en soledad, porque esa búsqueda, precisamente por lo último que expresaste, Osvaldo, es necesario hacerla. Eso es todo. Gracias. Gracias, Andresito. Excelente el aporte. Si alguien más no quiere comentar, le puedo pedir a Alejandro que continúe leyendo, por favor. En terminología Rosacruz, los nombres de los 7 periodos son los siguientes. 1. Primero, periodo de Saturno. Segundo, el periodo solar. 3. El periodo lunar. 4. El periodo terrestre. 5. El periodo de Júpiter. 6. El periodo de Venus. 7. El periodo de Vulcano. Estos periodos son renacimientos sucesivos de nuestra Tierra. No debe creerse que los periodos arriba mencionados tengan algo que ver con los planetas que giran alrededor del Sol, como nuestra Tierra. En realidad, nunca se repetirá lo suficiente que no hay relación alguna entre estos planetas y los periodos nombrados. Los periodos son simplemente las encarnaciones pasadas, presentes y futuras de nuestra Tierra, condiciones a través de las cuales ha pasado, está pasando y pasará en el futuro. Los 3 primeros periodos mencionados son Saturno solar y lunar, pertenecen al pasado. Estamos actualmente en el 4º o periodo terrestre. Cuando este periodo de nuestro globo se haya completado, este y nosotros pasaremos a las condiciones de Júpiter, Venus y Vulcano, antes de que el gran día septenario de manifestación concluya, cuando todo lo que ahora es se sumerja una vez más en el absoluto durante un periodo de descanso y asimilación de los frutos de nuestra evolución, para reemerger nuevamente para ulterior y más elevado desarrollo en la aurora de otro gran día. Hasta ahí, querido, un segundito, quiero hacer una pregunta más que nada. Aquí dice que cuando concluyan los 7 días de manifestación, los 7 periodos, hasta ahí dice, ve, día septenario de manifestación concluya cuando todo lo que ahora es se sumerja una vez más en el absoluto durante un periodo de descanso y asimilación de los frutos de nuestra evolución. O sea, seremos sumergidos dentro del absoluto. O sea, Dios incluido y todas las oleadas de vida que están contenidas, me encantó la palabra de Alejandro, contenidas dentro de este gran ser que es nuestro Dios. Todos vamos a ser sumergidos en el absoluto. Eso no lo había visto antes, por eso lo remarco, perdónenme. No sé si les llama la atención o alguien quiere comentar algo de eso o quizás otra cosa. ¿El absoluto a qué nos referimos? ¿A nuestro Dios de nuestra galaxia o al absoluto primero de todos? Yo pienso que en el gráfico nos referimos justamente ¿viste? En el diagrama que dice el ser absoluto, es decir, aquel que no podemos, o sea, a ver si lo pongo, me dan un segundo, lo busco al gráfico. Es muy complicado. Nosotros que vivimos en la polaridad del día-noche, actividad, descanso, y en función del tiempo, quizás nos hacemos una idea que en los mundos superiores no sea así, donde no existe la polaridad ni el tiempo. Entonces es como que, bueno, aceptamos la definición, pero vaya a saber cómo verdaderamente es.
para nuestro nivel actual de conciencia quizás sea mucho más imposible de describir, digo. Sí. Lo que decía Susana, que le da vértigo cuando habla de esto o quiere meterse en esto, y a mí se me pasa, ¿eh? A ver. Sí. A ver, vemos este gráfico, ¿no? El absoluto es el uno, el uno, el ser uno. Arriba de todo, ¿no? No, porque Él es la emanación, Él es el ser supremo, es la emanación del absoluto. O sea, el de acá, el triangulito superior, es la emanación del ser supremo, del uno. Y vemos que todo esto, que son 7 planos, y nosotros estamos en el plano inferior, e inclusive dentro de ese plano inferior estamos en el mundo inferior, todo va a ser sumergido dentro del absoluto. Y el absoluto es, quizás estoy errándole feo porque es complicado esto, es todo esto, todo lo que vemos acá, tratando de comprender que son los 7 planos completos, con todas las grandes jerarquías, con absolutamente todo, sumergirnos dentro de todo. O sea, somos parte de Él como Dios es parte de Él. O como nosotros somos parte de Dios, sin ser Dios. Porque Dios es un individuo, nosotros somos un individuo y el absoluto debe ser un individuo también, como es arriba es abajo. Pero todo, una vez terminados los 7 días, va a ser sumergido en ese gran ser. En un proceso de descanso, pero dice que ese proceso de descanso no es un proceso de descanso real, sino que es un proceso de asimilación. Es parecido a lo que a nosotros nos pasa cuando partimos de la vida terrenal y entramos en los mundos superiores. Todo es un proceso de asimilación de la actividad objetiva que tuvimos en la vida. Que cuando volvemos a renacer venimos mejores de lo que éramos antes. Con mejores vehículos, mejor carácter, mejor, en todo sentido. O sea que es algo, por eso lo remarcaba, ¿ve? O sea, adelante, Angelito. Es como que nos replegamos y volvemos al principio, a nuestro nacimiento. Algo así como que se termina el camino original y volvemos a donde nacimos y nos preparamos para otros trabajos. Porque ya pasó todo el tiempo de los 7 ciclos. Claro, pero la diferencia es que cuando terminó los 7 ciclos, nosotros somos iguales que nuestro Padre. No igual en el sentido de la palabra igual, sino que vamos a tener todos los atributos y todos los poderes, ¿cierto? Y toda la voluntad manejándolos con absoluta y plena conciencia. La conciencia de nuestro Padre Celestial es la conciencia espiritual más elevada posible. Por lo menos eso es lo que dice un diagrama. Y vamos a tener esa conciencia cuando terminen los 7 días. Ahora vamos a hacer esa conciencia. Y después vamos a tener un proceso de descanso que calcula, o sea, más gente dice que dura más o menos que el mismo tiempo que duró los 7 días de manifestación. Y después reemergemos en otro nuevo día, ¿cierto? Con también, o sea, no igual porque nunca nada se repite, pero como dioses con los mismos poderes de nuestro Padre para hacer lo mismo que hace Él, pero en condiciones diferentes. Porque, o sea, viste que nosotros ahora somos individuos, somos seres humanos, pero a medida que vaya pasando el tiempo, y todavía dentro de este periodo terrestre, todavía lo que falta para que concluya, nosotros como seres humanos nos vamos a ir diferenciando cada vez más. O sea, a medida que vaya pasando, la diferencia entre nosotros se va a hacer cada vez más radical. Nunca va a haber dos iguales. ¿Por qué? Porque somos individuos. Y nos vamos a individualizar tanto que no se repite eso en ningún sentido. Y se hace cada vez más en el próximo periodo de Júpiter, después en el próximo periodo de ¿cómo se llama? De Venus, y después en el periodo de Vulcano. O sea, nos vamos a diferenciar tanto. Por eso vos mirás, mirás, nosotros como estudiantes de la Fraternidad Rosacruz, cuando miramos las hermosas imágenes fotográficas que muestran, por ejemplo, los telescopios, como el último que se subió, que es el James Webb, que muestra imágenes bellísimas del espacio profundo, y se ven sistemas
como por ejemplo sistemas solares, galaxias y todo lo demás, vemos miles y miles y miles, casi es incontable la cantidad de sistemas que se ven, y no hay dos iguales, no hay. Se han diferenciado y se van a seguir diferenciando, y eso es simplemente la manifestación física, como si fuera el plano, ¿viste?, donde nosotros estamos. Dios se manifiesta en 7 mundos, y lo que nosotros percibimos con nuestro sentido y esa máquina percibe es simplemente una imagen física. Pero para que esa imagen física esté, se tienen que haber manifestado todos los demás mundos, desde el mundo del espíritu divino, o sea, el mundo del espíritu de Dios, el primer mundo, espíritu original, espíritu divino, espíritu de vida, hasta el mundo físico. Entonces nosotros solamente vemos la parte material del asunto, pero la manifestación de toda esa gloria y esplendor es total y absolutamente individual, donde evolucionan oleadas de vida que son totalmente diferentes a otras, que a su vez se van a diferenciar más y más unas entre ellas. O sea, es un proceso extraordinariamente complejo, pero también glorioso. Adelante, Raúl. En realidad, con respecto a ese proceso, ¿no es cierto? Este día de manifestación, digamos, en el que estamos ahora desarrollando, estamos dentro del absoluto también. Dice que vamos a volver al absoluto. Al terminar el periodo de Vulcano, al terminar este día de manifestación, ¿no es cierto? Como decía vos, Osvaldo, vamos a, siempre dentro del absoluto, vamos a tener un proceso de asimilación de todo lo que hemos aprendido, desarrollado en el día de manifestación, pero, importante, es que los más avanzados van a impartir a los menos, a los que han desarrollado, han tenido menor capacidad, van a asimilar todo lo que los más adelantados asimilaron, para que sea parejo, digamos, para que todo esta chispa divina que estamos buscando, vayamos en común, asimilando las experiencias pasadas en este día de manifestación, que no creo que sea tanto descanso, sino que es un periodo activo, un periodo muy activo de millones de años, una duración semejante al día de manifestación que estamos desarrollando ahora nosotros en este momento. O sea que mire usted el proceso lento, maravilloso, que la vida evolucionante, no tiene apuro, sino que lo importante es que cada espíritu original aprenda, asimile todo lo necesario. ¿Para qué? Para poder evolucionar eficientemente en un nuevo día de manifestación, que nos espera, que nos aguarda después de ese periodo de millones de años de asimilación, de descanso, como se dice. Vamos a tener otro nuevo periodo, entonces las jerarquías se aseguran de que todas esas chispas divinas estén preparados eficientemente para poder actuar de la mejor manera posible en el nuevo día de manifestación que tenemos por delante. O sea que la vida continúa, no tiene límite, no tiene fin. Me parece a mí importante destacar ese detalle que es muy importante. Adelante, Osvaldo. Gracias, querido amigo. Bueno, ya son tiempo de terminar, pero antes de esto, obviamente le quiero pedir a Andrés que ponga en pantalla para la lectura, pero hay algo que quiero remarcar. Dame un segundo, Andresito, en relación a este punto. Lo que estamos compartiendo, primero le doy gracias a Dios y después gracias a ustedes por lo maravilloso que es, pero al mismo tiempo, no sé si a usted le pasa, yo calculo que también, al empezar a descubrir y comprender quiénes somos realmente, ¿no? Que somos ese espíritu maravilloso que está evolucionando, que somos seres divinos, ¿no le nace a ustedes quizás la necesidad de expresar y contarle esto a todos los demás? Para que sepamos lo que realmente somos y de esa manera colaborar con todos para ayudarnos en armonía y poder crecer.
y darnos cuenta hacia dónde vamos, que la vida no se termina acá, que hay muchísimo más y que la eternidad, no concebida como tiempo, sino la eternidad es real, y que lo único que puede soportar la eternidad es el espíritu, lo que realmente nosotros somos. Pidamos a Dios que nos dé la fuerza, el valor y la capacidad para poder realmente transmitir esto a los demás. Bueno, muchas gracias. Adelante, Andresito, por favor. Como decía, creo que hay que volver a leer todo de vuelta en soledad, ¿sí? Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que Él lanzó al espacio en forma de verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico, en figuras y formas que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos, desde el microbio hasta el hombre, de hecho en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo. Las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos uno tras otro a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar las anteriores, y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento y el plan concebidos por la mente divina antes de que esa efusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales. Dios es la única fuente de poder, y en Él, real, verdadera y literalmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue pues un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo a lo alto de los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentras. Si en alas de la aurora voy a habitar en lo más alejado del mar, también allí me conducirá tu mano y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unamos pues nuestros pensamientos a los de todos los amantes de la paz, mientras formulamos la siguiente plegaria. Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio amor-sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universales en los corazones y en los asuntos de los hombres. Que así sea, Padre. Que así Que sea. así sea. Muchísimas gracias a todos, realmente de corazón. Muchas gracias por compartir estos momentos y estos estudios tan maravillosos. Bueno, Dios los muchísimas bendiga. gracias. Buena semana para todos. Buena semana. Credo, Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de Él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber.
Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.